Yo creo que es muy importante que se oriente a los padres cómo reaccionar, cómo afrontar la noticia, y desde la Consejería de Igualdad, con la Asociación también de Familias para la Diversidad, se ha editado una guía que puede ayudarnos, ¿no? Sí, efectivamente. Tienen un convenio de colaboración para ayudar a aquellos padres cuyo hijos les puedan plantear esta decisión, esta orientación sexual, pues poder afrontarlo de la mejor manera posible. Evidentemente todo esto surge de una serie de experiencias de la gente a que se ha visto sometida a estas situaciones y de las dificultades que han tenido. Por lo tanto, es una guía muy práctica y muy útil. Muy bien, pues nos vamos a ir sentando, si os parece, Jacinto y Angélica, porque yo me gustaría que hablásemos de cómo va a ser la conversación. ¿Cómo puede ser la conversación que tengamos, esa conversación, el inicio de esa conversación de los padres con un hijo o una hija que plantea esta situación? Casi siempre la conversación tiene que ser como todo de manera natural, de manera relajada. Lo que sí es conveniente que los hijos o la hija que le vayan a comunicar a su familia que son gays, que son lesbianas, no deben esperarse tampoco de principio una respuesta estupenda, que lo entiendan y que todo sea una fiesta. Hay que controlar un poquito las expectativas. Entonces hay que tener un poquito de tolerancia a la frustración si se encuentra con una respuesta que no es muy agradable o que no esperan. El consejo de los psicólogos está muy bien, francamente bien. La guía está mejor todavía. Pero si escuchamos el testimonio de una madre a la que le ha pasado y nos puede, desde luego, orientar, yo creo que va a estar muchísimo mejor. Por eso vamos a pedir que entre a Isabel Martínez. Isabel, adelante. Bienvenida, Isabel. Vamos a pedirle a Isabel Martínez que tome asiento. Gracias por estar con nosotros, Isabel. Hola, bueno, Isabel también, a raíz de lo que a ella le ocurre en su familia, bueno, pues crea una asociación, Asociación de Familias por la Diversidad. Pero vamos a empezar con la historia desde el principio, Isabel. ¿Cómo plantea su hijo el supuesto, y entre comillas, porque no hay que abordarlo como un problema, pero a veces ocurre así, el problema en casa? Claro, lo primero es quitar esa idea de problema. Exacto. La homosexualidad tiene una problemática asociada que no tiene nada que ver con las personas homosexuales. Ni con ningún problema. Ni con ningún problema. El problema es la discriminación que han padecido, las leyes injustas que han existido, y el problema es que se les siga agrediendo, insultando, que en los colegios e institutos se les siga acosando a chicos que son o parecen diferentes desde que tienen 8, 10, incluso menos años, ¿no? ¿Cómo fue la conversación que mantiene Isabel con su hijo? Pues fue hace muchos años, entonces yo no lo entendí. Puedo entender a otros padres que no lo entiendan porque realmente yo no lo entendí. Yo intenté que mi hijo cambiara. Esto sucede en muchas familias, nos ha sucedido a muchas familias, dentro de la asociación lo hemos comentado. Muchos padres nos llegan hoy en día, menos cada vez, pero llegan. Hoy los padres llegan con la idea de ayudar a sus hijos. Pero también llegan otras personas que dicen, no, yo es que quiero que mi hijo sea heterosexual. Mire usted, es que su hijo es homosexual. Y eso es lo que yo no entendí tampoco en su momento e intenté que cambiara. Porque entendía, claro, las madres, una constante es que decimos, es que le van a hacer daño. Pero realmente no sabemos ni cuánto ni por qué. Es cuando te empiezas a hacer preguntas, cuando te das realmente cuenta de la situación, ¿no? Entonces, en el caso de mi hijo, pues yo tardé un tiempo bastante largo, tengo que reconocerlo, en empezar a querer enterarme de esta situación. Pasé varios de los procesos que mencionamos en la guía, pasé varias fases hasta que llega un momento que te preguntas, pero bueno, mi hijo es homosexual, pero mi hijo no es como se dice que son los homosexuales. Eso es mentira. Los estereotipos y los prejuicios que existen contra las personas homosexuales son falsos realmente. Isabel, ¿usted llegó a pedirle perdón a su hijo? Sí. Sí, porque cuando yo ya empecé a interesarme más del tema, a ver, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué tiene que ser así? Quise hablar más y quise enterarme más de la situación, y cuando te enteras realmente es que no te cabe otra que pedirle perdón a tu hijo,
por no haber sabido reaccionar adecuadamente, ¿no? A mí me parece tremendamente interesante esta conversación, sobre todo para todos los que somos padres y madres. Me parece fundamental escuchar su testimonio. Cuando no tengamos que hablar de esto, imagino que habremos conseguido la normalización. Pero está claro, y quiero hablar esto también con los psicólogos, que sigue habiendo un problema de fondo de soledad de los adolescentes que todavía no se atreven a contarlo, a decirlo a su entorno de iguales, a sus amigos, y también incluso, yo creo que en algunos casos, la marginación, ¿no? Sí, para mí hay una palabra que es clave, que es el tema de la normalidad. La gente confunde lo normal con lo bueno o con lo positivo. Por eso es tan certero el nombre de la asociación que preside Isabel, que es Familias por la Diversidad. Es decir, tenemos que aceptar que no lo que es mayoría es mejor. O sea, la diversidad, ¿qué implica? Pues que hay varias opciones y una de ellas, en cuanto a la orientación sexual, es ser homosexual. Entonces, este es el problema que existe en los colegios, que existe en las pandillas, en los adolescentes. Cuando uno es diferente por algún motivo, no solamente por este, normalmente se le suele rechazar, pero es porque tenemos un problema a la hora de asumir las diferencias. Entonces, yo estoy convencido que a medida que vayamos avanzando y vayamos conceptuando lo diferente como normal también, todo este rechazo social va a ir desapareciendo, porque es que no queda otra. O sea, si lo razonamos, es imposible pensar de otra manera. Porque realmente, hasta donde yo sé, y he tratado con cientos de personas, o diría casi con miles de personas homosexuales, la mayoría, la gran mayoría, desde que tiene 8 o 10 años, sabe que es diferente. ¿Y qué es ser una persona homosexual? Es tener unos sentimientos que no son solo sexuales, sino de afectividad. Cuando tú tienes 8, 10, 12 años, ese primer amor que nos pasa a todos, pues a ellos les pasa con una persona del mismo sexo. Entonces, claro, lo que nosotros abogamos es porque es que esto es así, no podemos tapar el sol con las manos. Es que es una realidad de la diversidad humana, no es una opción. Los sentimientos no los elegimos ni las personas homosexuales ni las personas heterosexuales. Y los padres deben tomar conciencia de esta situación, no solo porque que no hay que someterle a ninguna terapia, no solo porque lo digamos nosotros, sino porque lo ha dicho la Asociación Psicológica Americana. Esto es una barbaridad. Se le puede hacer mucho más daño al hijo al que se intente someter a una terapia psicológica. En eso quiere incidir Isabel. Es muy importante el trabajo que se hace con los adolescentes de 13 a 20 años para apoyarlos en esta situación, y es lo importante, como en todo, la información, el que orientemos a nuestros adolescentes. Jacinto. Sí, además estos grupos están muy bien, además son edades comprendidas entre los 13 y 20 años, que es cuando uno ya finalmente se identifica de forma definitiva con su orientación sexual, y sobre todo es lo que ha dicho el reportaje, ¿no? Que son grupos de apoyo. ¿Por qué? Porque pueden expresar lo que tienen en común, pueden expresar sus miedos, pueden elaborar la forma de hablarlo con los padres. Pero a mí me gustaría resaltar una cosa de los padres. Normalmente los padres, cuando tienen hijos, lo normal es que generen expectativas sobre estos niños. Y si estos niños le vienen con algo que para ellos es inesperado o no es lo acordado, o sea, hay que verlo también como algo normal. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, hay que saber superar esas dificultades iniciales, pensar que aunque estén, no por eso hay que evitar esa situación y tomarlo como un proceso en el tiempo. Claro, y también es una cuestión, Angélica, de educación. Yo creo que la base es importante para que nuestros hijos, nuestros adolescentes tengan la confianza suficiente de hablarlo como algo más, claro, de forma natural, ¿no? Es muy importante, yo creo que es la base la información de los padres y las madres. Es decir, primero pasarán por una fase a lo mejor de negación, de bloqueo, para después asimilarlo, pero para este proceso es imprescindible la información en el sentido de quitar prejuicios. Está muy asociado todavía la homosexualidad al prejuicio de enfermedad de transmisión sexual, que son muy promiscuos o muy promiscuas, que es una enfermedad mental. Cuando entiendan por la información que se puede dar con asociaciones como Colega que esto no es así y que simplemente es una opción sexual más, esto se trabajará en casa y se tratará con naturalidad. Mientras esto no llegue, todavía se siguen manteniendo esta ideología cristiana que siempre culpabiliza a las personas por realizarse en pareja siempre que no sea con objetivos reproductivos. Cuando entendamos que la sexualidad es algo más que reproducir y que es darse placer, darse amor, darse afectividad y comunicarse, entenderemos que la diversidad es una opción preciosa, buena, saludable y natural. Apuntando el tema de las enfermedades sexuales, el VIH crece en heterosexuales, curiosamente, ¿no? Para, bueno, hacer hincapié en esto. Me gustaría
que Isabel Martínez, que nos ha contado el testimonio y que lo agradecemos, lo que ella vivió, nos diera una recomendación, pusiera el punto y final a esta charla que estamos manteniendo esta mañana. Por supuesto, yo sigo diciendo, y lo dice más gente, a mí esto me sorprendió, la homosexualidad no se elige, es que lo dice la propia Iglesia Católica en el Catecismo, en el artículo 2358, que a mí fue una de las primeras, de las cosas que más me sorprendió, ¿no? Lo decimos los padres también porque lo estamos viviendo, porque si esto se eligiera, se deselegiría por la problemática que lleva acarreada, y desde luego nuestra recomendación y lo que queremos es que los padres tomen la iniciativa, que los padres se informen y tomen la iniciativa para evitar todos los prejuicios que puedan evitarle a sus hijos por la discriminación. Porque muchas veces esto no se habla porque se cree que si se le da, como que se le da la idea al hijo o a la hija, porque